Bienvenido a OnePi. Hoy, en este fascinante video, explicaré de manera clara y concisa los teoremas de Bolzano, del valor intermedio y de Weierstrass. Explicaré detalladamente cada uno de estos teoremas de manera minuciosa y a su vez de forma dinámica y entretenida. Empezamos. Teorema de Bolzano. Sea una función f continua en el intervalo cerrado AB, tal que la función en el punto A y en el punto B tengan signos opuestos, entonces existe al menos un número real perteneciente a ese intervalo, al intervalo AB, tal que la función en dicho punto sea igual a 0. Desde el punto de vista coloquial sería, sea f continua en el intervalo cerrado AB, el producto de f de A por f de B menor que 0, existe un punto C perteneciente a B tal que f de C es igual a 0. Veámoslo esto con un ejemplo. Observando la función, la que sigue con el puntero, van a ver que es continua en el intervalo AB. El valor de f de A y f de B tienen distintos signos. Si ustedes ven, f de A tiene signo negativo y f de B tiene signo positivo. Eso implica que existe un valor, al menos un valor x0, que pertenece al intervalo AB, en el cual f de x0 es igual a 0. Si ustedes observan, acá está el punto de x0 donde es igual a 0. Y cumple con el teorema de Bolzano. Vamos a ver un ejemplo cómo aplicar el teorema de Bolzano para entenderlo y comprenderlo mejor. Dada la función f de x, que está dada por tramos, en el cual el primer tramo la función vale x cuando x menor o igual que 2, y menos x más 3 el segundo tramo si x es mayor que 2. A analizar dicha función, si se puede verificar el teorema de Bolzano cuando el intervalo es el intervalo cerrado es 1, 4. Recordemos que el teorema de Bolzano, la primera condición dice que la función debe ser continua. Es decir, que lo que vamos a analizar, como tengo una función por tramo, vamos a analizar dónde está el número en común de esas dos funciones, que es el número 2, x igual a 2. Porque ya si analizamos por separado, las funciones son funciones lineales, es decir, que las funciones son continuas en todos los reales. Pero en este punto, como es una función por tramo, vamos a analizar ese punto, x igual a 2, si es continua la función. La primera condición para que la función sea continua, tiene que existir la función en ese punto. Y si ustedes observan, acá está el igual. Si no estuviera el igual, la función no existiría. Pero acá está el igual, igual a 2. O sea que yo puedo reemplazar esta x por 2 y obtengo que la función existe en ese punto y vale 2. La segunda condición para que sea continua es que el límite de la función en dicho punto exista. Y como tengo un menor y mayor, lo vamos a analizar límites laterales, por izquierda y por derecha. El límite por izquierda va a ser para valores menores que 2, y como es x me va a dar 2, y para los mayores que 2, que sería por derecha, reemplazo la x por 2 y obtengo 1. Si observan, los límites laterales son distintos, y si los límites laterales son distintos, eso quiere decir que el límite de la función en x tendiendo a 2 no existe. Es decir, que ya no cumple que es continuo. Si no cumple con continuo, el teorema de Bolzano no se cumple. Es decir, que esta función, por el teorema en el intervalo 1, 4, no cumple. Pero eso no quiere decir que no exista algún cero de la función en ese intervalo, que eso es muy importante. Es decir, que vamos a comprobar esa condición si existe algún cero. Vamos a reemplazar el primer tramo, x igual a 0, es decir que ya tengo un punto, pero 0 no pertenece al intervalo 1, 4, es decir que esa parte no existe ningún 0 para el intervalo S. Pero si reemplazamos en el segundo tramo, menos x más 3 igual a 0, despejo x, me da 3, y 3 pertenece al intervalo 1, 4, es decir que existe un 0, pero eso no quita que el teorema bolzano no sea verdadero. O sea, lo único que diferencia es que acá no se cumple porque la función no es continua. No contradice el teorema de Bolzano. Solamente es que al no ser continua, no cumple dicho teorema. Pero eso no quiere decir que no exista algún punto que sea cero la función. Veamos la gráfica para entenderlo mejor. La gráfica serían dos rectas, en el cual acá está del 1 al 4, estas son las dos rectas, y si observan en este punto, justamente entre 1 y 4 en 2, es discontinua la función.
no quita que en este punto es 0. Es decir, que si yo tomaría el intervalo de acá a acá, por ejemplo, de 2,5 a 4, la función sería continua y cumpliría el teorema de Bolzano. O sea que es muy importante saber qué intervalo tomo para analizar el teorema de Bolzano si cumple o no cumple. Teorema del valor intermedio. Es consecuencia del teorema de Bolzano. El teorema del valor intermedio afirma que una función continua en el intervalo cerrado B sea un valor I0, cualquier número que esté comprendido entre el valor de la función en el punto A y la función en el punto B, siendo f de A distinto de f de B, entonces existe un punto x0 perteneciente al intervalo B tal que f de x0 sea igual a I0. Este teorema establece que una función continua toma todos los valores intermedios entre los valores de FA y f de B. Veámoslo con una gráfica para entender lo que estoy diciendo. Observemos la gráfica. Vemos una función continua en el intervalo cerrado AB, en el cual f de A está en esta parte, f de B está acá, son dos valores distintos de la función. Existe un punto cualquiera en ese intervalo de f de A f de B, llamado I0, en el cual, si ustedes ven, le corresponde un valor x0 en el valor del dominio. Quiere decir que si observamos bien, puede ser que ese valor de f de x0, que sería este valor y0, puede tener varios puntos. Entre A y B puede tener un punto acá, acá, ¿sí? Puede estar acá el punto también, porque tiene que ser el i0 ese, puede ser cualquier punto que esté comprendido entre f de A y f de B. O sea, ¿qué interpretación tenemos? Comprendemos que, comprendida las dos rectas que se formarían, la recta f de b y f de a, rectas paralelas al eje de las x, ¿sí? Donde intersecta al menos en un punto la recta I0, a un punto a la función. ¿Ve? Esta es la transición. Si yo trazo una por acá, tras acá, una por acá. Es decir, que ¿cuál sería el concepto de esto? De este teorema, que toda función continua toma los valores comprendidos entre los valores dados. Entre los valores dados toma todos los valores comprendidos que yo puedo tomar, a lo menos cortar en un punto. Vamos a ver un ejemplo para ver cómo se aplica el teorema del valor intermedio. Usa el teorema del valor intermedio para mostrar que la función f de x más 1 al cubo menos 4 tiene un 0 en el intervalo 0, 3. Lo primero que vamos a realizar es si la función es continua, que es la primera condición del teorema del valor intermedio, que la función sea continua al intervalo cerrado, en este caso 0, 3. Y como observamos que la función es una función polinómica, x más 1 al cubo menos 4, es decir que la función es continua en todos los reales. Así que la primera parte está. Así que vamos a calcular ahora qué valor toma la función en el punto 0 y en el punto 3, para ver si son distintos, que es la segunda condición que tiene que ver, que f de 0 sea distinto a f de 3. En este ejemplo que estamos observando, reemplazando por 0 y por 3, nos da menos 3 y 60, son distintos. Es decir que existe un valor cualquiera, en este caso podemos ser f de x0 igual a 0, porque me pide calcular si tiene un 0 en el intervalo 0, 3, en f de x igual a 0, porque 0 está comprendido entre menos 3 y 60, es decir que al estar comprendido cumple con la condición del valor intermedio. Veámoslo con la gráfica para entenderlo mejor. Si tenemos la función es x más 1 al cubo menos 4, gráfico esta función, menos 4 en el eje de la y, 1, esto baja y esto corre lateralmente a la izquierda, menos 1, acá está la función, el intervalo es 0,3, de 0 a 3, es decir que para 3 va f de 3, que vale 60, y para 0, f de 0, que vale menos 3. Quiere decir que la función f de 0 y f de 3 son distintas, que es la segunda condición. Y observamos también que desde 0 a 3 la función es continua. ¿Qué tenemos que ver? Si existe algún punto que pertenezca a pertenezca al intervalo entre f de 0 y f de 3, y que exista un punto en eso en el cual corte a la función, en este caso
la cúbica. Y sí, porque si yo trazo una recta paralela al eje de las x que pase por 0, f de x0 igual a 0, porque me pide a su vez que tiene que ser un 0, puedo trazarla también acá, pero en este caso me está pidiendo que sea 0, por eso la trazo con respecto al eje x, y observan que corta en un punto, es decir, que cumple el valor intermedio. También observen también que cumple el teorema de Bolzano, ¿cierto? Porque hay un 0 entre medio entre 0, entre intermedio entre el intervalo 0, 3. Antes de explicar el último teorema, que es el teorema de Weierstrass, vamos a explicar algunos conceptos que necesitamos para entender mejor el teorema. Esos conceptos son existencia de cotas. Dada una función f de dominio A y codominio B, vamos a decir que K es una cota superior de f en A si solo si para todo x perteneciente al dominio A, f de x es menor o igual que K. Y vamos a decir que K es una cota inferior de f en A para todo x perteneciente a A cuando f de x es mayor o igual que K. De las definiciones se desprende que una función es acotada superior o inferior si solo si su imagen es un conjunto acotado, ya sea superior o inferior, o los dos a la vez. Veamos esto con un ejemplo para entenderlo mejor. Veamos un ejemplo para entender mejor lo que es la cota superior. Dada la función menos x cuadrado más 2, analizar esa gráfica para ver su cota superior. La graficamos y si observamos la gráfica podemos advertir que una cota superior es k igual a 3, ¿sí? Un valor que mayor que 2, o para todo k mayor que 3, superior. También se puede advertir que la cota superior más pequeña sería k igual a 2, por lo tanto es un supremo, es igual a 2. Y ahí tenemos la función, la parte de la cota superior. Y para entender la cota inferior, veamos un ejemplo, x cuadrado menos 2. Primero vamos a hacer la gráfica y observamos que la gráfica, podemos ver que hay una cota inferior que es, que es k igual a menos 3, o sea, para todos valores de k menores que menos 3, es cota inferior. También se puede advertir que la cota inferior más grande es k igual a menos 2, por lo tanto es un ínfimo en menos 2. Y ahí está la parte de la cota, de toda la parte que está acotado inferiormente. Con las definiciones de cotas podemos explicar el primer teorema de Weierstrass, que dice que si una función es continua en el intervalo cerrado AB, entonces f está acotada en ese intervalo. Veamos un ejemplo. La función logarítmico de base 2 de x menos 3 para x perteneciente al intervalo cerrado 5, 9. Lo primero que vamos a analizar es si la función es continua en ese intervalo. Primero vamos a calcular el dominio de dicha función y para calcular dicha función el dominio hacemos que x menos 3 es mayor que 0 ya que es una función logarítmica. Y nos queda que el dominio es del 3 al más infinito. Es decir que el valor 5, 9, la función es continua. Quiere decir que si es continua y está acotado superior e inferiormente en ese intervalo. Vemos en la gráfica para que lo veamos. Acá está acotado entre este valor y este valor. Acá estaría la cota inferior y esta la cota superior. En el intervalo 5, 9. Antes de explicar el segundo teorema de Weierstrass, vamos a explicar un concepto importante, que es la existencia de extremos absolutos. Dada una función f de dominio A y codominio B, M es un mínimo absoluto de f en el dominio si existe un punto x0 perteneciente al dominio tal que el f de x0 sea igual a ese valor mínimo para todo x perteneciente a A y f de x sea mayor o igual que m. Y la misma reflexión sería si m es un máximo absoluto de f en A, si solo si existe un punto x0 perteneciente al dominio tal que f de x0 sea igual a m, si x pertenece al dominio de la función tal que f de x sea menor o igual que m. Veamos esto con un ejemplo para que lo entendamos mejor. Si yo dice acá que si yo tengo un punto f de x0 igual a m, acá está el x0, acá está la m, este es el valor de m, este es un máximo absoluto porque f de x es menor o igual que este valor. La función en cualquier valor que yo tomo de la función va a ser este es el valor máximo, por eso es el máximo absoluto.
Y lo mismo con el mínimo. Fíjese que dice que f de x0, ya acá tengo el x0, acá tengo la m, para todo x perteneciente al dominio, cualquier valor de x que tenga, f de x, el valor que me da f de x, que sería esto, tiene que ser mayor que el valor m. O sea, f de x, todo esto que es f de x tiene que ser mayor que este valor que es el m que es el mínimo absoluto. Y vamos a explicar el segundo teorema de Weierstrass. El segundo teorema de Weierstrass dice, sea f una función continua en intervalo cerrado a b, entonces f alcanza un máximo absoluto y mínimo absoluto en ese intervalo. Veamos el ejemplo para entender este concepto. Si es el mismo ejemplo que vimos en el máximo absoluto, tengo el x0 me da un valor máximo y un valor mínimo. Y f toma todos los valores comprendidos entre el valor mínimo y el valor máximo, que sería la imagen de la función, que es la que puse acá, la que estoy marcado, la que está puesta en violeta. Y ahí es el segundo teorema de Weierstrass. Bueno, con este concepto termino los tres teoremas que yo quería explicarles. Como siempre les digo, espero que haya sido útil para ustedes. Mi intención siempre es esa. Además decirle, siempre digo lo mismo, no me aflojen. Siempre es complicado llegar al éxito o a lo que uno quiere llegar, pero no bajar los brazos nunca, que esa es la perseverancia, es la base del éxito. Así que yo le deseo todo el éxito del mundo y si Dios quiere nos vemos en el próximo video.